Muy buenas tardes, lunes 9 de enero de 2023, las 8 de la tarde ya. Aquí en España falta de 2 horas para que cierren los índices estadounidenses. Vamos a analizar las claves del día. Hoy tengo preparado el informe, el último informe que ha elaborado el equipo de JP Morgan, en este caso el mítico informe que hacen todos los trimestres sobre el Guide to the Markets, la guía hacia los mercados, donde nos van a dar un montón de pistas sobre lo que está ocurriendo, tanto valoraciones como diferentes activos, diferentes sectores y muchas claves para ver cómo arrancamos este primer trimestre de 2023, que sin duda va a ser un trimestre complejo. Ha empezado el año arrancando bien, hoy teníamos una sesión interesante, ahora estamos viendo los índices que se mantienen en positivo. Sí que es verdad que han corregido un poco la sesión porque hemos tenido palabras ahora mismo del miembro de la Reserva Federal de Bostic, que ha dicho una serie de cosas que vamos a mirar a continuación. Si miramos ahora mismo los índices, vemos Nasdaq se mantiene en más 1,56%, el Nasdaq Composite en este caso. El S&P 500, que bueno, a mitad de sesión más o menos veíamos llegar hasta el 1,34%, una subida del 1,34%, venía un muy buen día, ahora sí que ha relajado, ha ido bajando desde las últimas horas, ahora se sitúa en más 0,74%, seguimos en terreno positivo y ojo porque los 3.900 puntos del S&P 500 son clave, ahora vamos a hablar por qué. Los 3.800 también lo eran, vamos a mirarlo ahora en el gráfico. Dow Jones más 0,20 y si miramos amplitud, como siempre, empresas que avanzan y empresas que bajan durante la sesión, pues vemos hoy una amplitud favorable, cosa que venimos viendo desde los últimos días. De hecho, estas primeras semanas del año han arrancado con una amplitud favorable porque a pesar de que algunas megacaps, las empresas más grandes, están cayendo y han ido cayendo durante los primeros días del año, pues otras lo han hecho en general el conjunto de más pequeñas y medianas empresas no lo están haciendo del todo mal. De hecho, hoy pueden ver 4.476 empresas que están en positivo y 2.338 que bajan. Así que tenemos más del doble de empresas, bueno, un poquito menos del doble de empresas que suben versus que bajan. Y si fijamos por qué queremos decir esto de las market caps, fíjense, si miramos el mapa de ahora mismo cómo se están comportando en el día de hoy, bueno, hoy sufriendo bastante healthcare, sector salud, sufriendo bastante también consumo defensivo, sufriendo bastante energía y sufriendo también cierta parte de bancos, ¿no? Y servicios de telecomunicaciones. Es importante ver que el movimiento que está habiendo hoy es bastante cíclico. Están sobre todo empujando sectores más tecnológicos, más cíclicos, a pesar de que lo que la gente espera para el año 2023 es justamente lo contrario, un movimiento defensivo. A medida que la economía se va deteriorando y a medida que los tipos de interés siguen incrementando, que ahora vamos a ver las palabras de Bostic, pues obviamente los inversores esperan un tono más defensivo, un tono más hacia los sectores que lo hacen mejor en estas condiciones, ¿no? Como pueden ser salud, como puede ser consumo básico, etc. Mientras que hoy estamos viendo un repunte de sobre todo los sectores más cíclicos, consumo cíclico, tecnología, comunicaciones, materiales, industriales, etc. Entonces, como pueden ver, si miramos a una semana vista, fíjense que aunque ciertas megacaps no lo estén haciendo del todo bien, fíjense que lo que nos representa este mapa de Finbit, cuanto más ocupa el cuadrado, más capitalización bursátil tiene dentro del S&P 500. Ahora estamos viendo un mapa completo del S&P 500, ¿no? Muchas empresas no las vemos porque son muy pequeñas y por tanto su capitalización bursátil es tan pequeña que el cuadrado no se ve tan grande, mientras que otras que son tan grandes como Apple, Microsoft, Google, pues se ven grande en el mapa, ¿no? Y lo que podemos ver es que en el mapa lo que resalta es que las grandes, esta primera semana del año, no lo han hecho del todo bien, ¿no? Apple sí que se ha mantenido más o menos, Google cayendo, Microsoft, Meta sí que ha mejorado, Tesla cayendo también. Si miramos en healthcare también tenemos varias grandes cayendo. Entonces, posiblemente la amplitud sea lo más importante a vigilar estos próximos meses, porque aunque las grandes lo puedan hacer un poco peor, habrá que ver qué es lo que hace el resto de empresas, el resto de conjunto de empresas más pequeñas y de empresas medianas que no tienen tanta representación dentro del índice, que no tienen tanto peso y que, por tanto, aunque el índice esté más o menos manteniéndose estable, incluso podamos ver días cayendo, será importante vigilar qué hacen este tipo de empresas. Y luego vamos a hablar de la amplitud y de diferentes formas de cómo verlo con nuestros invitados, ya que hoy hablaremos de conceptos más técnicos y vamos a enfocar también por ese lado de la amplitud. Si miramos el S&P 500, bueno, vemos zonas importantes, ¿de acuerdo? Zonas importantes, teníamos una primera caja, esa primera caja que delimitábamos ya hace unas cuantas semanas, entre los 3.900 y los 3.800 puntos, más o menos. Los 3.800 puntos, que era justo el cierre del gap que se hizo, del 10 de noviembre, si no me equivoco, 11 de noviembre, como vemos, esos 3.800 puntos se han ido aguantando bastante bien en las anteriores semanas y desde el viernes, ese repunte que tuvimos el viernes, que fue
por ver una disminución en los ingresos por hora medios, en los datos laborales, en los datos que publica el BLS, pues vimos un repunte del SP500. Sí que es verdad que se consiguió recuperar la siguiente caja, que está entre los 3.900 y más o menos los 3.950, y como pueden ver, pues ahora sí que es verdad que el SP500 está retrocediendo un poco durante la sesión. Será importante ver esos 3.900 puntos a partir de aquí si se aguantan, porque eso daría pie a que podamos mantener en esta segunda caja, esa segunda caja en la que estábamos desde mediados hasta sí, más o menos mediados de diciembre aproximadamente, y podríamos empezar a lateralizar por estos rangos. Importante de nuevo mantener esos 3.900, porque si no lo que podemos esperar es volver a esos rangos con un soporte en 3.800, y si se buscase otra vez de nuevo los 3.800, entonces ya sí que podríamos incluso perder esta caja de aquí abajo. Es importante para este primer año analizar, y vamos a hacerlo en los próximos 15 minutos antes de conectar con nuestros invitados, sobre los puntos que está mirando JP Morgan para el año que viene. Acabamos de tener a Bostic, que Bostic ha dicho que, bueno, pues que un poco el tono similar a lo que están diciendo todos los miembros de la Reserva Federal, ¿no? Ha dicho que los tipos de interés se van a mantener durante un tiempo durante un periodo más prolongado de tiempo por encima del 5% y posiblemente hasta 2024. Por tanto, el objetivo de la Reserva Federal es claro, y por lo menos eso nos están diciendo los miembros. Que luego nos mientan será otra cosa, pero lo que nos están comunicando ahora es que quieren mantener las tasas, por lo menos llegar a ese 5,1 o 5% que tenían pronosticado en su último dot plot, en las proyecciones que vimos de la reunión del 13 y 14 de diciembre, y a partir de ahí mantener esas tasas hasta por lo menos finales de mes, donde varios miembros han recalcado que no esperan ningún tipo de recorte. Esto obviamente pues pone todavía pie a tener un escenario donde pues, las condiciones financieras sean restrictivas. Habrá que ver si el mercado se intenta adelantar a descontar por adelantado esa posible caída de los tipos de interés. Sea como sea, JP Morgan nos comparte datos importantes, valoraciones, dónde estamos, hacia dónde vamos, cuál es el nivel actual. Bueno, tenemos el SP500 aproximadamente, ya que este informe lo emitieron a principios de enero, han pasado ya unos días de cotización, más o menos una semana. Como vemos, 16,7 veces está el PER actualmente, el forward PER en el SP500, ahora estaría un poco por encima porque ha subido el precio, digamos unas 17 veces aproximadamente. La media la media la tenemos por aquí abajo, la media de los últimos 25 años nos situaríamos en 16,82, por tanto, todavía estaríamos un poco por encima de la media de los últimos 25 años, y sobre todo si miramos el CAPE, que es una media más aproximada que compartió Robert Shiller, que es básicamente dividir, en vez de por los beneficios futuros del próximo año o por los beneficios presentes de este año, sería ir por una media de beneficios de los últimos 10 años ajustados a la inflación, para que el dato sea menos volátil. Y como estamos viendo en este CAPE, estaríamos a unas 27,93 veces, un poquito más igual, casi 28 veces, y la media de los últimos 25 años es esa, es 27,93 aproximadamente. Sí que es verdad que si miramos la media histórica desde el SP500, desde que inició el SP500, pues hablaríamos de media de 20 veces. Por tanto, sí que es verdad que el CAPE ya empieza a estar en sus medias. No quiere decir que esté a niveles muy atractivos, porque eso sería encontrarnos en terreno por debajo de las medias históricas, pero ya empieza a estar en niveles de media. ¿Qué más nos comparten? Bueno, va a ser importante de cara al forward pair estos beneficios por acción. Claro, ahora mismo, ¿qué está esperando el consenso? Fíjense que la gráfica, las barras azules, es lo que el consenso espera de beneficios estimados proyectados dentro del SP500. Como pueden ver, la caída que tendríamos en 2023 tampoco sería excesivamente grande según lo que están proyectando. Y en la derecha tenemos otra tabla que nos muestra JP Morgan y nos dice, sí, pero aunque los analistas estén proyectando esto, fíjense cómo sobreestiman los beneficios. Normalmente, de media, suelen sobreestimar durante todos los años los beneficios de hasta una media del 7%, como veíamos en un informe de FactSet hace unos cuantos meses. Por tanto, sabemos que los analistas sobreestiman los beneficios futuros aproximadamente en un 7% por encima, por lo que ya deberíamos incluso hacer un ajuste de un 7% a la baja. Ajuste que todavía ni siquiera creo que estén reflejando muchos de los informes que estamos viendo, ya que aproximadamente se esperan unos $223 de EPS para el SP500, lo que a un múltiplo de 17 y pico veces pues pondría el nivel en el que estamos ahora, en esos 3.900 puntos. Es importante quedarse con este gráfico. Este gráfico no es de JP Morgan, lo he añadido yo, es de KKR, de otro informe que complementa muy bien. Y lo que nos muestra KKR es que
todo el mercado está preocupado por los beneficios, por cuánto van a caer los beneficios empresariales, hasta dónde van a caer, cuánto pondrá eso, en qué nivel pondrá eso el SP500 y los diferentes índices. Pero fíjense el gráfico que muestra KKR, y es que la realidad es que el mercado tiende a rebotar mucho antes de que los beneficios hagan suelo, de que los beneficios dejen de contraerse. Fíjense que normalmente una media incluso se adelanta por una media de 6 a 9 meses por delante, ¿no? Entonces, un momento llegará un punto en el que veamos al mercado rebotar, no sepamos muy bien por qué, porque a lo mejor los beneficios empresariales siguen contrayéndose, pero eso no significa que el mercado no pueda rebotar y adelantarse. Por eso hablamos también de indicador adelantado, ¿no? Nos muestran también cómo se ha comportado el cambio del beneficio por acción este año 2022, qué es lo que ha bajado, qué es lo que ha reducido, pues obviamente los márgenes, ¿no? Se han contraído un menos 14,3%. ¿Por qué? Bueno, pues porque las ventas más o menos se han mantenido. Si comparamos con otros años, que sería la parte verde, pues vemos que más o menos se mantienen parecidas a otros años que hemos visto, pero los márgenes se reducen mucho. ¿Por qué? Porque aunque mantengas las ventas con una alta inflación, incluso en términos nominales sigues aprovechando esa inflación en cuanto a facturación, el problema viene por los costes. El problema viene en un momento en el que te topas con unos mayores costes, eso reduce tus márgenes y hace que colapsen y por tanto tu beneficio también se vea perjudicado. En cuanto a Value Growth, nos comparten crecimiento, valor. ¿Cuál es la decisión? Ya hemos visto 2022, un año donde el valor lo ha hecho mucho mejor que el crecimiento. Y ya si no queremos diferenciar entre valor y crecimiento, podríamos decir activos de menor duración lo han hecho mejor que activos de mayor duración. Y si miramos esta diferenciación que hace JP Morgan entre Value Growth, lo hace con el Russell 1000, el Russell 1000 Value y el Russell 1000 Growth, y básicamente nos ponen cuál es el forward pair actual de cada uno de los índices. El value ahora mismo se encuentra, ese Russell 1000 Value, se encontraría en 13,95 veces, mientras que su media histórica sería de 14,08, por tanto, por debajo de su media histórica. Mientras que el Growth, a pesar de la caída que ha tenido ya durante estos últimos meses, durante este último año, se situaría todavía en 21,14 veces y su media histórica es de 20, por tanto, por encima de la media histórica. Sí que es verdad que luego, si miramos el gráfico, como vemos por aquí, es a medida que este ratio comparado, estas dos valoraciones comparadas entre Value y Growth iba a la baja, el valor todavía se volvía incluso más barato que en términos relativos se volvía incluso más barato que el crecimiento, ¿no? Pero ahora sí que ya está otra vez volviendo a esa media, ¿no? Aunque por ahora sigue el valor en un mejor posicionamiento que el crecimiento, pero llegará a un punto donde habrá que preguntarse y cuándo estas acciones de crecimiento empiezan a ser incluso acciones de valor, porque aunque haya empresas y muchos unicornios que vayan a ser un fracaso y que hayamos visto que nunca van a lograr tener beneficios netos y que posiblemente siempre han cotizado a múltiplos muy excesivos, llegará ciertas empresas que sí que son de crecimiento, que sí que tenían unas valoraciones un poco excesivas, llegará un punto en el que a lo mejor se conviertan en una perspectiva de valor, ¿no? Muchas personas hablan incluso de meta desde ese punto, porque, bueno, a pesar de esas dificultades que ha tenido con la inversión en la parte de metaverso y con los gastos y esa quema de caja que ha tenido tan grande, si lo miramos ahora desde múltiplos, pues empieza a estar en múltiplos un poco más atractivos, sobre todo si lo comparas con la competencia. Aquí nos comparte, importante esta tabla, JP Morgan, nos comparte cómo están las valoraciones de las diferentes temáticas. Fíjense, voy a hacer zoom aquí. ¿Qué nos muestran? Bueno, tenemos columnas, lo que sería valor, mixto, crecimiento y luego por capitalización bursátil. Las grandes, las medianas y las pequeñas. ¿Qué podemos ver? Bueno, el ratio que sale arriba a la izquierda sería la valoración actual PER y el ratio que sale abajo a la derecha sería la media de 20 años. ¿Qué nos comparte JP Morgan? Bueno, pues que sobre todo donde vemos acciones que estén por debajo, temáticas que estén por debajo de su media de 20 años en cuanto a valoración PER, una valoración básica, pues estaríamos hablando sobre todo de las small caps. Las small caps, y esto es algo que ya hemos visto repetidas veces, el equipo de Bank of America recalcaba varias veces la importancia de este año incluso fijarse más en small caps que en mega caps o que en large caps, porque son las que actualmente se pueden encontrar a mejor valoración. Si vemos por aquí, esto sería sectores, nos comparten las diferentes métricas por sectores. ¿Qué he resaltado de esta tabla, que es un poco difícil de leer porque hay muchos datos? Lo que he resaltado, bueno, sector obviamente tecnológico y comunicaciones son los dos sectores, como vemos aquí marcado en amarillo, que tienen la mayor correlación inversa, correlación negativa
con la subida de los tipos de interés. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de menos 0,7 y menos 0,6. Por tanto, esa subida de tipos de interés, pues obviamente ha fastidiado más al sector tecnológico y al sector comunicaciones. Entonces, me gustaría dar una pincelada sobre el sector comunicaciones, porque fíjense que actualmente, si miramos el múltiplo que nos comparte JP Morgan, vemos una media, un múltiplo PER de 14,1 veces, que se sitúa ahora, con una media de 19 veces, que suele ser la del sector, la media de los últimos 20 años. Tenemos un dividend yield del 1,2%, muy superior a su media de 20 años, que es del 0, y un buyback yield del 5%, muy superior también al 1,5%, que es su media de 20 años. Por tanto, sector comunicaciones, que a pesar de ser un sector que es muy arriesgado porque está completamente en tendencia bajista y ha sido el más vendido, al igual que las tecnológicas, durante todos estos últimos años, ojo con este sector comunicaciones, no vaya a sorprender si tenemos una bajada de intereses, una bajada donde el mercado de bonos diga, oye, se acabó la parte de la Reserva Federal, la subida de tipos y podemos empezar a descontar cierta bajada. Por último, quería compartirles esta última gráfica, esta última tabla que nos comparte JP Morgan. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque el mercado laboral está en ojos de todo el mundo, ¿no? Parece ser que todo el mundo quiere que el mercado laboral se enfríe para que el mercado descuente menor presión inflacionaria y por fin la Fed tenga lo que quiere, que es que el mercado laboral se enfríe, porque eso es lo que más presión inflacionaria puede causar en los próximos meses, mucho más que el precio de los bienes o mucho más que otros componentes que ya han empezado a desacelerar. Entonces, aquí JP Morgan nos recalca, para tenerlo en cuenta para 2023, que muchas veces, aunque estemos esperando que la tasa de desempleo empiece a dispararse, posiblemente, normalmente, la tasa del mercado puede incluso rebotar antes que esa tasa de desempleo, que antes de que esa tasa de desempleo empiece a dispararse. ¿Por qué? Porque al final el mercado laboral no deja de ser un indicador atrasado y eso ha pasado. De hecho, es uno de los indicadores más importantes para que la NBER, la National Bureau of Economic Research, que sería algo así como la Oficina de Investigación Económica estadounidense, certifique que estamos en recesión. Uno de los puntos más importantes y las características más importantes que sigue serían estas 5, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí. Nóminas no agrícolas en las dos encuestas, tanto las de establishment, las de household, que son las que nos comparte el BLS, tuvimos el pasado viernes, el consumo real de los ciudadanos, las ventas retail y la producción industrial. Si miramos esas métricas, pues obviamente la que más impacto tiene sería la del mercado laboral. Una vez el mercado laboral se deteriore, ahí es cuando la NBER posiblemente certifique recesión, ya no técnica, como tuvimos los primeros 2 trimestres del año, sino una posible recesión confirmada, pero posiblemente ya llegue tarde, ya sea el momento en el que bueno, esto ya se haya descontado. Tendríamos muchas más cosas que iremos profundizando durante las próximas semanas, posibles gráficos que son interesantes a complementar con los análisis que vamos a hacer en los próximos días. Pero estas son las claves principales de JP Morgan para este año. Tipos de interés hasta ese 5,1% que está diciendo la Reserva Federal. Valoraciones, hemos visto cómo están, hemos visto sectores, hemos visto temáticas, más growth, más value y sobre todo temas del mercado laboral. Y ojo con la tan esperada corrección de beneficios empresariales, porque posiblemente cuando ya hayamos visto toda la corrección en los beneficios empresariales, el mercado ya se haya adelantado y haya rebotado, ¿no? Así que bueno, vamos a dar la bienvenida ya a nuestros invitados para un poco ver qué esperan también ellos de este nuevo año, de qué está pasando ahora en los mercados, este principio de año que estamos viendo 2023. Le damos ya la bienvenida a José Luis García.